Hola, soy Fernando Trías de Bes, economista y escritor, y vengo haciéndote preguntas para hablar de por qué es tan importante que todos sepamos un poquito de economía. Mis padres dicen que está todo muy caro. ¿Por qué no se imprime más dinero y así podemos comprar más cosas? Pues mira, Jimena, sería muy buena solución, pero sería robar. Tú sabes lo que son las pilas, ¿verdad? O las baterías, ¿no? Pues el dinero son pilas de esfuerzo, del trabajo que hiciste, el valor del trabajo que hiciste. El dinero en realidad lo que hay ahí es trabajo. Entonces, si alguien imprime dinero, está cogiendo, inventándose tu trabajo, y lo está poniendo en un papelito, pero no ha habido trabajo real. Por eso no se puede imprimir más dinero solo porque sí. ¿Por qué las cosas siempre cuestan más y nunca menos? Esto es lo que todo el mundo dice, pero no es verdad. Es verdad que en general los precios de todo en general suben, pero no todo. Tú fíjate, por ejemplo, ¿sabes lo que es un WhatsApp con un móvil, no? Los WhatsApps. Pues los WhatsApps, antes cuando había móviles, no había WhatsApps y pagábamos una cosa que se llamaba SMS, mensajito, y que era bastante caro. Y ahora los WhatsApps son gratis, por ejemplo. Entonces esto es algo que cuesta menos. Pero en cambio, la gasolina, por ejemplo, sí que ha subido mucho de precio. Entonces, no todo siempre cuesta más. Lo que pasa es que tendemos a fijarnos en las cosas que suben más de precio. Pero lo que sí que es verdad y lo que sí que es cierto es que en general los niveles de precio en general, de todas las cosas en general, cuando lo sumas todo y todo sumado, tiende a subir. ¿Y el motivo? Muchos economistas no lo saben. Hay muchas dudas. Hay gente que dice que es porque, como me preguntabas antes, se imprime demasiado dinero con pilas que dentro no había energía, no había esfuerzo real. Hay gente que dice que es sencillamente porque hay más población y el mundo crece y por lo tanto cada vez más gente pide más cosas y por lo tanto los precios suben. Y muchas veces también hay otros que comentan que es porque hay cosas que faltan, como a veces el gas, la gasolina, y por tanto suben de precio todas las cosas. ¿Qué es la cultura financiera de un país? ¿Por qué la nuestra es tan baja? ¿Y qué podemos hacer para mejorarla? La cultura financiera es los conocimientos necesarios para que nadie te engañe con el dinero. La nuestra es baja porque solo recientemente se ha incorporado en el sistema educativo. Yo, por ejemplo, que no tengo 23 años, tengo unos pocos más, no veíamos nada de economía en la escuela ni en los institutos. Y entonces, bueno, lo único que aprendes es luego en la vida, ¿no? Y eso hay que incorporarlo en el sistema educativo. Y ahí te respondo a la tercera pregunta. ¿Qué podemos hacer? Incorporarlo desde los institutos, desde pequeños, desde las escuelas. Mira, el otro día hablaba con un conjunto de padres. La paga semanal o la paga mensual. Si puedes, yo digo a los padres, dadla. ¿Por qué? Porque estás educando financieramente a tu hijo. Al principio, a partir de los 6 años, para que administre el dinero de un día, luego de una semana y luego de un mes. Es enseñar a administrar, enseñar a ahorrar. O sea, la cultura financiera empieza en casa. Fernando, me han dado un palo al revisar la hipoteca. ¿Qué me recomiendas? ¿Cambio al interés fijo o continúo en el variable, como tengo ahora? Bueno, Lidia, no es tan sencilla la respuesta. Me gustaría dártela, decirte o fijo o variable. En hipoteca hay que hacer bien los números. Lo que te voy a decir es lo que hay que tener en cuenta y cómo hacer números. Lo primero, una hipoteca no es un préstamo a un año ni a dos. Puede ser a 20, 25, 30, 35. Entonces, a lo largo de 25, 30 años pueden pasar muchas cosas. Por tanto, lo más importante con una hipoteca es que el coste de cambiar sea bajo. Siempre lo digo, que el coste de cambiar y modificar sea bajo, porque hoy te puede interesar fijo, mañana variable, y a lo mejor a lo largo de 25 años, hombre, no harás 10 cambios, pero igual 2 cambios o 3 puedes necesitar. Yo personalmente, en mi vida personal, si te sirve de algo, yo siempre he optado por hipotecas a tipo fijo. ¿Por qué? Porque yo prefiero saber lo que pago, aunque sea un poquito más, pero saber que eso no va a variar. Pero eso va con la persona, dependiendo. Si es una persona que tiene los ingresos que son muy recurrentes y puede permitirse muy claramente el variable, pues adelante, ¿no? Pero eso depende de cada estructura de ingresos de cada persona, ¿no? Yo personalmente prefiero un fijo. En cualquier caso, también decirte que todo el mundo habla de fijo y variable, pero está la hipoteca mixta, que es muy interesante y conoce poca gente, que es unos pocos años
con un tipo de interés fijo y luego ya paso a variable. Además, esos años los negocias. Pueden ser 3, 4, 5, 7 años, 8 años, y esto está muy bien cuando tienes capacidad de ahorro, porque vas pagando un fijo al principio y luego, cuando ya, en todo caso, ha pasado el tiempo, puedes amortizar un poco más de hipoteca. Pues sube todo, está subiendo la cesta de la compra, sube la luz, sube el gas, sube el agua, pero los sueldos no nos suben, no nos suben. ¿Cómo podemos salir de aquí, Fernando? Te voy a responder en dos planos, en el personal, es decir, una persona qué puede hacer, y otro el país, porque la respuesta no es la misma. Una persona lo único que puede hacer cuando le sube el coste de la vida y no suben sus ingresos, solo tiene dos opciones: o desarrollarse profesionalmente, con más formación y buscar un crecimiento profesional y apostar por un crecimiento profesional, sea cambiando de empresa, evolucionando, como digo, con formación, o la segunda es adoptar más riesgos, que es, en lugar de trabajar por cuenta ajena, trabajar por cuenta propia, que tiene un riesgo, pero muchas veces es la única manera de ganar más que con una nómina. A nivel país es distinto. A nivel país solo queda la capacidad de crear más valor, de ser más productivos, de tener más capacidad de producción. Es decir, al final, la única solución de un país, cuando sube tanto el coste de la vida, es poder ser más productivos y generar más producto, porque al final el producto es más renta. ¿Qué conceptos básicos tendríamos que tener todos de economía? ¿Cuál es ese ABC? Mira, Lidia, la economía del corto plazo es muy sencilla. La de hoy, la de este año, la del año que viene es fácil. Lo difícil en la economía es la economía a medio o largo plazo, que es la planificación personal y familiar. Y ahí has de comprender muy bien el concepto de inflación y el concepto del interés compuesto. La inflación, que es la que va haciendo que el ahorro o el dinero pierde poder adquisitivo, y además con la fórmula del interés compuesto que dijo Einstein, que es la más importante junto a la de la teoría de la relatividad. Tremendamente importante. Y la del interés compuesto es la que te ayuda a entender también cuánto y cómo te puedes endeudar. Fernando, quería preguntarte acerca de una cosa importante para todos y en especial para los trabajadores. Estamos inquietos, preocupados por nuestras pensiones futuras. ¿Crees que las tenemos aseguradas? En la cuantía que proyectamos, no. Es decir, la pensión asegurada como prestación, sí, porque es un derecho esencial y dentro de unos presupuestos generales del Estado la partida de pensiones no va a desaparecer. Entonces, cuando se dice, no, es que no tendremos pensiones, no, pensión tendremos. Otra pregunta es, ¿cuánta pensión tendremos y cómo será el cálculo, ¿no? Esperanza de vida aumentando, cada vez menos trabajadores contribuyendo para un número mayor de pensionistas. Claro, es que al final es la tormenta perfecta y por lo tanto pensiones habrá, que nadie se asuste, pero habrá muy pocas pensiones y tendrá que haber, para que se corrija algo, pues muchísimos cambios demográficos, sea mayor natalidad, sea una inmigración más cualificada, pero tendremos que aumentar la masa laboral española en relación al número de pensionistas, si no sí que va a ser un drama. Se dice que en España tenemos un escaso espíritu emprendedor o carecemos de este llamado espíritu emprendedor. Quería saber si no es tanto eso como una falta de apoyo institucional o político, como quieras llamarlo. Es una mezcla. Primero, quiero matizar que ha evolucionado muchísimo. La evolución en la actitud del emprendimiento en España en 20 años ha dado un salto enorme, ¿no? De la figura del empresario denostado al emprendedor, que es alguien pues, aventurero, que hay que ayudar y tiene otra óptica, ¿no? El empresario había estado muy denostado en España y esto ha cambiado muchísimo. Yo lo que te diría es que, no sé si la palabra es trabas o la palabra es problemas. Emprender es muy bonito, y te lo dice también un emprendedor, pero hay mucha gente que no quiere problemas. Yo te diría que más de una actitud emprendedora, te diría, no sé si es una actitud política, pero sobre todo una simplificación. Ponérselo sencillo, no hacerlo complejo, no ponerle dificultades, no ponerle lastres, no ponerle rigideces. Realmente emprender en España no es fácil. La grave crisis financiera del 2008, ¿cómo fue posible que no se predijera convenientemente o a tiempo con la cantidad y cada vez mayor lista de instrumentos pues que nos permiten hacer predicciones, análisis? ¿Realmente el comportamiento humano es tan impredecible? Te respondería 3 cosas. Primero, que sí que hubo gente que la predijo, pero es que no se les escuchó ni interesaba escucharlo. En segundo lugar,
aún así predecir todas las crisis es imposible. Y el tercer punto es que cada vez hay más cisnes negros. O sea, es que el concepto de cisne negro es algo atípico, ¿no? Los cisnes son blancos, ¿qué hace ahí un cisne negro? Esto no lo podía imaginar nadie. Entonces, bueno, la globalización trae cisnes negros, es una economía interconectada donde de repente, pues mira, lo que ha pasado con la COVID en Wuhan, de repente os escapa un virus o alguien se come un pangolín, vete a saber, todavía no se sabe, y acabamos aquí con una crisis monstruosa sanitaria y económica 4 años después. Entonces, es cierto, es decir, la cantidad de elementos que pueden intervenir en la economía y alterarla son cada vez mayores, globales y muy impredecibles. Hay gente partidaria de subir los impuestos porque dicen que es absolutamente imprescindible para poder financiar el sector público y llevar a cabo las políticas públicas. Pero por otra parte tenemos otro grupo igualmente respetable que dice que no podemos ya subir más los impuestos porque la renta de las familias, la renta disponible, pues realmente se está exprimiendo demasiado, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, le preguntas a un liberal. Vaya por delante. Mira, yo soy de la opinión que las personas siempre gestionamos muchísimo mejor lo que es nuestro propio dinero, que no el dinero que no es nuestro. Siempre. Entonces, mi opinión es que el sector público en cualquier país ha de ser lo más pequeño posible, pero para garantizar siempre una buena sanidad pública, una buena educación pública, derechos universales, sistema de pensiones, infraestructura, defensa, igualdad de oportunidades. Y si quieres, redistribución de renta, pero nada más. Es decir, son los 8 puntos básicos de un impuesto, porque es lo que ningún particular hará. Pero todo lo demás lo hace mejor siempre las personas con su propio dinero. Entonces, mi opinión es que el sector público en España debería adelgazarse y muchísimo, y muchísimo. La estructura productiva española está muy centrada y muy basada en el sector servicios, sobre todo en el turismo, en el sector turístico. Claro, esto genera que cuando se produce un problema gordo, como ocurrió con la pandemia hace un par de años, pues prácticamente nuestra economía se queda paralizada, ¿no? ¿Qué opinas tú o qué consideras que se debería hacer para intentar resolver este problema? Depender de cualquier sector es malo. Entonces, lo mejor es tener, evidentemente, igual que la economía familiar o igual que una inversión financiera, tener la economía diversificada. Dicho lo cual, claro, el sector servicios y el sector turístico tiene 2 elementos. Uno, es más difícil para innovar tecnológicamente, es más difícil para mejorar en productividad, es un sector a veces que requiere una mano de obra menos cualificada y no avanzamos tanto salarialmente. Ahora también tiene una ventaja, que bueno, está mucho menos a expensas de que te venga un disruptor tecnológico, ¿no? Que te aparezca algún tipo de tecnología que te destroza tu industria. Es decir, tenemos buen clima, tenemos buenas playas, tenemos una buena sociedad, tenemos mucha seguridad y aunque te puedan aparecer otros destinos turísticos, no se ve afectado y también nos ha dado en otras épocas también una estabilidad. Porque claro, una crisis como la de la COVID, el turismo te lo machaca. Ahora te viene otro tipo de crisis que a lo mejor tenga que ver con otro tipo de consecuencia y a lo mejor gracias al sector turístico te aguantas más. Con lo cual al final te diría, tiene partes buenas, tiene partes malas, pero lo mejor es tener una economía diversificada. Hay que irse de aquí con esperanza, con palabras positivas, porque España es un país que puede con todo. Y a mí me gustaría que nos dieras un mensaje que conllevara las principales ideas que tenemos todos que tener en la cabeza, o las claves económicas que no podemos perder de vista. ¿Cuál crees tú que son? La Universidad de Princeton hizo un estudio justo el año antes de la COVID, donde demostró por primera vez de forma empírica que las malas noticias venden. Es decir, que generan un grado de atención psicológica y neurológica mayor que una noticia neutral y que una buena noticia. Hay que seguir los medios de comunicación, naturalmente que hay que seguirlos, y este es un medio de comunicación. Pero lo que yo digo es, extrae tus conclusiones, examina tus datos, y si hace falta, cuando veas un dato, ponlo en cuestión. Y si tú miras la realidad, problemas hay, pero tú miras todos los indicadores macroeconómicos, y si te pongo 10 indicadores macro delante, malos puede haber 2 o 3, hay muchos que van bien.